The Wild Project. ¿Qué pasó en estos últimos 2 meses, 3 meses? La secuencia es: Estados Unidos, Biden decide que ya está, que ya no hace falta que los soldados estén ahí, decide irse, y los talibanes, aunque había estudios, análisis de la propia CIA que diría que tardarían medio año, 3 meses a conquistar el país si lo querían, en menos de una semana Afganistán es suya sin casi disparar ni un solo tiro. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo han conseguido conquistar un país tan grande, tan fácilmente, sin casi violencia, y que en teoría ya estaba modernizado? ¿Cómo ha pasado? Mira, yo estos últimos semanas he hecho un hilo en Twitter. Publicidad. No, por supuesto, Mi página de Twitter. Al principio lo pondremos, ¿eh? A ver si me la subís, si supero. A ver, quiero hacer un llamamiento pues muy serio ahora mismo, que todos los que estáis viendo esto y escuchar esto, que lo podéis, ya sabéis, ver en YouTube, por supuesto, y escuchar en varios sitios, vayáis a seguir a Gervasio en su Twitter y en Instagram también. También, por favor. Pero Twitter te gusta más. Sí, a mí. Porque es más de charlar. Yo hago muchos hilos en Twitter. Pues, y he hecho un hilo sobre Afganistán donde recogía los comentarios, los memorándums secretos, donde los generales estadounidenses, los británicos y los franceses en el 2009 decían textualmente que la guerra estaba perdida. En el 2009. O sea, el general Stanley McChrystal, que era el jefe de todos los soldados estadounidenses en Afganistán, cuando llevaba 2 meses, dijo que esta guerra estaba perdida. O sea, ya sabía que pasaría lo de hoy. Los británicos decían que estaba perdida y los franceses lo mismo. Y los talibanes, y esto se lo dijo un prisionero a sus captores estadounidenses hace ya muchísimo tiempo, decían lo siguiente: ustedes los occidentales tienen el reloj, pero nosotros somos los dueños del tiempo. ¡Ja! Y lo han demostrado. Sí, sí. Con una paciencia increíble han hecho su estrategia oscurantista, lo que quieras, pero una estrategia militar, guerrillera. Hay más de 45.000 soldados afganos asesinados en estos últimos años, en la guerra. O sea, los europeos solamente nos preocupamos de nuestros muertos, nuestros 100 y pico muertos españoles, por culpa de que 60 y tantos murieron en el Yacolé, y el comportamiento del gobierno español fue vergonzoso hasta el punto de entregar cadáveres mal identificados a los familiares. Esto pasó en el 2003. Cuando estaba Trillo de defensa, sí, ministro de defensa. Estaba el ministro ¿verdad? de Defensa, Trillo. Esto pasó en el 2003, que fue un escándalo tremendo. Totalmente. ¿No? Simplemente por en vez de invertir, si vamos a hacer una misión internacional, en vez de invertir seriamente un dinero necesario, lo que hacían era alquilar aviones o subcontratar aviones para pagar menos. Y así le fue a los españoles que murieron. O sea, una parte importante de los muertos murieron por este accidente y por otro accidente que hubo de un helicóptero. No por combate. Pero ha habido varios muertos por combate. Y los soldados españoles han intentado hacer un buen trabajo. Los estadounidenses han perdido 3.000 soldados. Los canadienses, muchísimos soldados. Los alemanes también. Sí, que la culpa no la tiene el soldado. Los británicos. Son los mandados. Pero han muerto 45.000 soldados afganos combatiendo contra los talibanes. Todo de forma guerrillera. Con ataques de guerrilla muy bien orquestados, porque son soldados que llevan combatiendo toda la vida. Y conocen el terreno. Conocen el terreno muy bien, la orografía del terreno, y saben escabullirse entre la población civil, y son muchas veces campesinos de día y soldados de noche. Esto también pasaba en Centroamérica y en Vietnam. En Vietnam primero, luego en Centroamérica durante los años 80 y en los años 60 en Vietnam. Entonces, hace ya 10 años, 11 años, que se sabía claramente que la guerra estaba perdida. Pero si al mismo tiempo sumas que en las elecciones presidenciales del 2009 gana Hamid Karzai con 2 vicepresidentes que eran 2 señores de la guerra, criminales de guerra, a la derecha y a la izquierda. Él era pastún, un tayiko y un azara, los 2 criminales de guerra, en un pufo electoral. En el 2014 gana las elecciones un presidente pastún con gobernantes, con ministros y viceministros, señores de la guerra, en un pufo. Y en el 2019 hay unas nuevas elecciones en las que de nuevo hay un pufo electoral. Si tú al mismo tiempo que estás permitiendo que los talibanes controlen el país, que que permite la corrupción generalizada, al punto, Jordi, de que se han formado batallones fantasmas. O sea, un batallón, para quien no lo entienda militarmente, son 1.000 soldados. Había batallones
1000 soldados, o sea, hablo de un batallón fortalecido con armas de apoyo, con todas sus unidades logísticas y que pueda actuar de una manera autónoma. Sí, no 1000 personas que están con el fusil ahí, sino que también hay los técnicos, los que están... 1000 personas. Esas 1000, había batallones fantasma, es decir, batallones que no existían, pero que Estados Unidos pagaba por ellos. ¿Y eso cómo se entiende? Pues porque se quedaba el dinero los generales que formaban batallones fantasma. O sea que la corrupción económica era terrible. Tremenda, hasta unos niveles verdaderamente brutales. Y dices que las elecciones eran un pufo auténtico. En las elecciones del 2019 solamente votó el 20% de la población, porque en muchas zonas el control estaba bajo los talibanes, y los talibanes prohibieron votar. Un 20%. Un 20%. Entonces, ¿cómo puedes crear un país que después de 20 años de presencia extranjera, el país esté controlado por los talibanes en la sombra, o ya por ataques directos, con 40 y tantos mil soldados del país muertos? Por eso los soldados afganos se han diluido como un azucarillo, porque no quieren combatir. Lo que decías de tránsfugas, ¿no? Que son personas muy adaptables. Exactamente. Dice, ahora me voy a pasar al otro lado. En la frontera de Pakistán, la policía que estaba en la frontera, hasta hace 4 días eran policías del gobierno y ahora son talibanes. Y punto. Y punto. Y se acabó. Como ahora son pastunes, son talibanes. Entonces, todo esto hay que contarlo, porque si no, al final, aquí parece que esto ha sido como, ay, ¿qué ha ocurrido? Malos contra buenos. Sí, y no es un problema, esto es un problema de hacer las cosas mal. El edificio se empezó a construir con el primer ladrillo torcido. Gracias, lo digo, porque esto me lo contó, es un refrán, me dijo este hombre de la embajada afgana, que es un refrán afgano. Cuando tú construyes un edificio con un ladrillo torcido, el edificio se acaba cayendo tarde o temprano. Y esto es lo que ha ocurrido. Pero los culpables son las personas que han hecho de un protectorado un nido de corruptos, un nido de criminales de guerra. Las casas de los criminales de guerra que había en Kabul daban vergüenza ajena. De millonarios, ¿no? De millonarios, que se han beneficiado, destruyeron el país en los 90 y se han beneficiado con la presencia extranjera. El presidente Ghani, que ganó las elecciones de un pufo... Anda que ha tardado a irse. ¿Y con qué se ha ido? Con el helicóptero que se ha ido repleto de millones de dólares. Ha tardado un minuto. En un aeropuerto que estaba controlado por los estadounidenses. Aquí no lo ha tenido que dejar salir, ¿no? Claro. Porque llevarte 150 millones de dólares en efectivo... Hay que llevarte unas 150 millones en efectivo. Esto es lo que dijo la BBC. Esto fue lo que dijo la BBC. Y yo, hasta el momento, nadie lo ha desmentido. Entonces, te quiero decir con todo esto que el nivel de corrupción es tremendo. El general Dostum, que fue un criminal de guerra, que llegó a ser viceministro de Defensa, o del Interior, creo que fue del Interior, se fue corriendo a Uzbekistán, porque era uzbeco, cargado de dinero. Los azaharas, exactamente lo mismo, los señores de la guerra. Entonces, esto ha sido lo que ha ocurrido. Que el... Perdón. Que el país estaba en una situación ya prácticamente caótica desde hacía muchísimos años. Todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo se quería marchar porque estaban hartos de meter dinero en la cuenta. Los alemanes estaban hartos de pagar, los japoneses de pagar, los canadienses de pagar, los británicos de morir, los estadounidenses de morir. Los españoles también estaban hartos. De hecho, los españoles se marchan 1 año y medio antes de lo que le había planteado la OTAN. La OTAN le pidió a España quedarse hasta finales del 2014 y se fueron en septiembre del 2013. Se marchó el grueso de la misión española, formada por militares y por personas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se marcharon y dejaron tirados a los traductores y a los trabajadores locales en el 2013. Lo que ha pasado ahora se ha hecho lo mejor posible, pero esta operación de desbandada o esta operación de sacar a los traductores y a las personas que estaban en una situación más difícil, se tenía que haber hecho en el 2013 y no se hizo. Ahora está el señor Sánchez, que va por ahí gritando en plan griterío que misión cumplida y que no ha sido en balde esta misión internacional. Perdón, señor Sánchez, ha sido en balde. Si los talibanes salen con la suya, es en balde. ¿De qué ha servido? Y de misión cumplida, nada de nada. No ha servido de nada. Bueno, matar a Bin Laden, los Estados Unidos es lo único que han ganado. Exactamente. Porque lo demás. Pero el gobierno anterior era de Rajoy. Y el gobierno anterior era de Zapatero. Y el gobierno anterior era de Aznar. Hemos tenido 4 presidentes vinculados a Afganistán. Y todos son responsables del desastre al nivel de España de lo que ha ocurrido. Porque los españoles también hemos participado en esta misión internacional. Claro. No podemos empezar aquí a echar la culpa a los estadounidenses. Yo recuerdo una vez que un coronel del ejército español en edad me empezó a decir que estaban intentando hacer lo posible por ayudar, que habían traído ayuda humanitaria y habían conseguido traer en los aviones ropa para dárselo a personas pobres. Yo le decía, venga usted al mercado y encontrará
la ropa que ustedes han traído gratis, cómo la gente la vende. Venga usted al Hospital Infantil de Herat y verá cómo las donaciones que han hecho se las ha llevado a sus consultas privadas a los médicos. Y si no pagas la medicina, se muere tu hijo. Yo vi a un niño en el Hospital Infantil de Herat que necesitaba diálisis y que se murió porque solamente había una máquina de diálisis en todo Afganistán pública. Y como sus padres no podían permitirse el lujo de viajar a Kabul, el niño se murió. Estas cosas han pasado siempre. Te voy a poner un ejemplo que te vas a aterrorizar. En el 2011, uno de los mayores criminales de guerra de Afganistán, que fue presidente de Afganistán en los años 90, Rabbani, sufre un atentado un poco, entre comillas, de dibujos animados. Se le mete en la sala en la que estaba él un terrorista con la bomba dentro del turbante y la hace estallar. Era un kamikaze, lo hace estallar y lo mata. El gobierno afgano decretó 3 días de luto. El embajador estadounidense y todos los embajadores de la comunidad europea estuvieron en su funeral. Ese día yo llegué a Herat, al hospital infantil, con Mónica Bernabé. Nos encontramos en el hospital, no había médicos, porque se habían ido todos a pasar 3 días de luto. Y una doctora italiana, voluntaria, nos dijo llorando: cuando vuelvan los médicos y las enfermeras que se han ido 3 días de vacaciones, habrá que contar los niños que han muerto en este periodo. O sea, ese criminal de guerra, que es uno de los responsables de los asesinatos en masa que ha habido en Afganistán, seguía matando después de muerto. Esa es la realidad. Y un día se lo conté a un general español en Kabul. Digo, esto es lo que pasa en realidad en Afganistán. En el centro, en el hospital infantil, la malnutrición infantil severa, niños que mueren de malnutrición infantil severa, niños que con 2 años y medio pesan lo que tú pesaste. Hostia, 4 tus kilos 4 kilos y medio. Estos niños los he visto morir cuando los talibanes bombardeaban, cuando los talibanes estaban en el poder, cuando los talibanes fueron expulsados, en el 2002, en el 2005, en el 2006, en el 2009, en el 2010, en el 11, en el 12, en el 13 y el 14. Porque lo primero que hago cuando voy a Kabul, y en el 2019, es acercarme al hospital infantil. Es endémico y siempre ya. Me encuentro la misma situación. Niños muriendo por suerte, porque si no van a quedar con unos traumas y con unas enfermedades brutales.